Creo que ahí empezó la grabación. Así que bueno, mientras tal vez por ahí se van a ir sumando más tarde, pero aún así para respetar los tiempos de Fede y también del espacio que nos han compartido los miembros del comité de intercambio. Que primero, Fede, agradecerte que te hayas tomado esta mañana. Esto, la verdad que es algo que veníamos planificando con Lari. Lari me propuso esta idea y dijimos, bueno, porque la verdad que es algo muy lindo el capacitarnos y el formarnos. Y por qué no también con uno de nuestros más grandes facilitadores del distrito que nos enseñe tal vez esto que por ahí pensamos que termina Rotaract y se termina el mundo. Y la verdad que no, que es algo como decíamos que el final de una etapa no es el final del camino. Así que bueno, desde el Comité Distrital de Membresía y bueno, y con el apoyo y el acompañamiento también de la representación, Fede, te agradecemos y te dejamos ya libre para que vos puedas comenzar a desarrollar. Gracias Marcos y Lara por invitarme a charlar con ustedes. No les voy a enseñar nada, sino que vengo a charlar con ustedes. Porque, como siempre digo, no fui rotaractiano, así que tengo mucho que aprender de ustedes al respecto. Y simplemente esto es una mirada. Hace un tiempito atrás compartimos con vos, Marcos, una charla con los chicos de Perú, de Rotaract Perú, sobre este tema. Que digamos ellos lo habían pedido por el tema de que allá se entiende de que tenés que entrar sí o sí en tu club patrocinador, digamos, y era muy difícil, digamos, poder ver otra salida, digamos, y trabajamos con ellos, y hoy traje como para que charlemos entre nosotros, voy compartiendo pantalla y estamos ahí. Un poco la pregunta era esto de si hay vida después de Rotaract. Me parecía que era una linda manera, digamos, de empezar a pensarlo y, spoiler alert, hay vida después de Rotaract. Esperemos que entre todos podamos llegar a la misma conclusión después de charlar un ratito. Eh, Hay algo que vemos mucho y tiene que ver con esto de que la gente termina Rotaract, se emocionan, lloran, tienen la despedida de ustedes cuando se termina, digamos, ese periodo, pero se va. De hecho, particularmente en el distrito, hemos tenido varios de los representantes distritales que cuando han terminado su representación, se han ido de la institución o se han tenido que tomar una licencia porque han terminado, no sé qué, quemados o qué, digamos, pero hay algo que no los ha permitido seguir vinculados a esto. Y en un espacio tan importante como es la representación, me parece que el no continuar, por lo menos para mí, que soy psicólogo, que veo las cosas de ese lugar, me hace una cierta alerta, digamos, en general. ¿Por qué? Porque si tu vocación termina a los 30 años, me parece que quizás nunca fue vocación. Capaz que fue otra cosa, digamos, en ese tiempo. Digamos, pero, digamos, si terminó ahí por una cuestión de edad, algo, digamos, no está bien. Y la idea mía es por ahí charlar sobre esto y, como hacemos los psicólogos, o sea, incomodarlos con preguntas incómodas, valga la redundancia, digamos, al respecto. Ser rotaractiano, ¿es algo que hacen o es algo que son? Digamos, y esto me encantaría que, si quieren, lo podamos charlar entre todos. Porque no es lo mismo, digamos, ser un rotaractiano, sentirse rotaractiano, que sea algo, digamos, que solamente haces, digamos, y que es un pasatiempo más en tu vida, digamos, en general. Creo que siempre que los escucho y que hablan, están orgullosos de ser rotaractianos y lo plantean como de que lo van a seguir siendo toda la vida, digamos, hacia adelante. Pero sobre eso tengo preguntas más incómodas. Y en esto me gustaría que lo piensen porque la idea es que después lo podamos, en todo caso, charlarlo. ¿El servicio tiene fecha de vencimiento para ustedes? O sea, ¿estas ganas de hacer servicios se terminan a los 30? ¿32, 35? Digamos, cuando le llega, digamos, el momento de la edad, digamos, de poder terminar Rotaract, ¿se acabó esa cuestión de servicio? ¿Se terminó y tiene fecha de vencimiento esto del liderazgo, de trabajar del liderazgo, de convertirse en líderes? ¿Solamente por una cuestión de edad? Los ideales que dicen que tienen, esto que hace que los unan y que sean parte de un club Rotaract y que estén siendo parte de la institución y que se capaciten y hagan tantas cosas. ¿Esos ideales que tienen también tienen fecha de vencimiento? ¿O después de los 30 los van a utilizar en qué? Digamos, ¿hacia dónde van? Digamos, en general. Porque si esto fue una etapa, está bien. Digamos, tiene que ver con poder reconocer esto. Bueno, no, Rotaract es una etapa de mi vida y cuando, digamos,
salga de la adolescencia, digamos, y entre más en la madurez, digamos, y le tome un rumbo a mi vida por ahí diferente, voy a seguir haciendo otra cosa. Y está genial que así sea, porque es poder entender que, bueno, fue una etapa de juventud, de compartir, de hacer equipo, de hacer grupo, de pasarla bien, de tener un grupo de pertenencia, digamos, pero nada más. Ahora, vuelvo a lo que decía hace un rato, entonces, no es que sos rotaractiano o que vas a ser rotaractiano toda la vida. O sea, sos rotaractiano en una etapa, o sea, es una etapa de tu vida y va a quedar ahí como algo lindo y muy bueno que viviste, digamos, hacia adelante. Si no, si fue parte de una etapa solamente, es que realmente no lo incorporás como parte de lo que sos. O sea, realmente no sos un rotaractiano, sino que, digamos, lo sos por la etapa esa, digamos, pero no te define como persona, ni te va a sumar, ni te va a aportar nada para ser un diferencial en la persona en la que sos, digamos, o en la que eras antes de entrar a Rotaract y en lo que te vas a convertir después de pasar este tiempo, digamos, o cuando te vayas, digamos, hacia adelante. No es lo mismo hacer que ser, digamos, y ahí en esto sí vamos a estar de acuerdo, pero en psicología decimos que cuando lo que pensás y lo que haces no coincide, hay una disonancia cognitiva. Tiene que ver con esto de esta cuestión del conocimiento que tiene una cierta contradicción, digamos. Un solo ejemplo, digamos. Si vos decís que el servicio es importante, pero lo dejás, digamos, por una cuestión de edad, ahí hay algo que no cierra. O sea, no es que es algo que tenga un valor para vos, sino que lo tuvo en cierta etapa, en cierto momento, pero dejó de serlo, digamos. Y ahí tenemos una disonancia cognitiva en esto de ¿por qué estamos acá? Digamos, por qué somos rotaractianos? ¿Por qué nos sumamos a un club Rotaract? Digamos, en general. Cuando hablamos, siempre hablamos de estos ideales de servicio, de liderazgo, de las ganas de hacer cosas, de las ganas de hacer por el otro. Y lo ideal sería poder esto conservarlo, quizás con otros matices o de otra manera, digamos, un poco más adelante, digamos, para poder trabajar, digamos. Rotaract, en muchos casos pasa a ser esto de una etapa de transición entre la adolescencia y la adultez. Y creo que esta transición entre la adolescencia y la adultez es parte de los grandes problemas que tienen dentro de Rotaract. Ustedes tienen chicos de 18 a 30 y pico de años con distintas características. O sea, los que tienen 30 y pico de años se supone que están más cerca de lo que es la adultez y no tanto de la adolescencia, digamos, como que ya pasaron esta cuestión psicológica que tiene que ver con esto de adolecer, digamos, en general. Y creo que por ahí también es parte de esto que vivimos en Rotary por ahí de una manera más dura, digamos, de la diferencia de edades y de los conflictos con las personas más grandes, digamos, pero que también tiene que ver con esto que ustedes viven en Rotaract. Y Rotaract no deja de ser esto, digamos, de la transición entre la adolescencia y la adultez. De hecho, cuando Rotary arma Rotaract como un programa, lo hace después de haber creado Interact. Interact lo crea primero para generar un espacio para los jóvenes. Y se dan cuenta de que los chicos a los 18 años no les interesa sumarse a un club rotario, porque, digamos, lo generacional es muy diferente. Y entonces se arma esto de Rotaract como una transición entre la niñez, que tiene que ver con esto de Interact, digamos, en general, y la adultez, que tiene que ver con esto de Rotary. Entonces, la adolescencia empieza a tener un espacio un poco más importante al momento de trabajar, digamos, y de ver un poco de esto. ¿Por qué esto de la adolescencia? Porque, digamos, si bien la adolescencia no solamente es una edad que está marcada, digamos, en cuestión etaria, digamos, por la ciencia, digamos, en general, tiene que ver también con una cuestión de lógica. O sea, en la adolescencia lo que se busca es esta cuestión de identidad, de pertenecer a un grupo, digamos, o tener un espacio de pertenencia. Esto de cuestionar estructuras, de la rebeldía, de querer cambiar cosas, digamos, en general. A veces con una intensidad emocional un poco más alta, digamos, la cuestión emocional en la adolescencia se vive como una cuestión un poco más alta, generalmente en psicología decimos que los adolescentes tienen mucho más el foco en el presente que en lo que pasó, digamos, o lo que le puede venir para adelante. Digamos, esta lógica, digamos, adolescente es una cuestión psicológica que en mayor o menor medida se replica en cada uno de nosotros cuando pasamos por esa etapa de la vida. Digamos que tiene que ver con eso. Y en eso Rotaract responde perfecto. O sea, te da un grupo de pertenencia, digamos, te da la posibilidad de sentirte parte de algo. Podés ser hasta importante dentro de ese grupo, digamos, y ser parte, digamos, de lo que hacen. Te da un espacio de acción donde podés hacer cosas, donde podés mostrarte, donde podés poner en acción lo que pensás, lo que querés, digamos, y todo lo demás, con
impacto rápido, digamos, en los proyectos que se hacen, digamos, con un cierto reconocimiento, digamos, que tiene que ver con eso, y este sentido de comunidad, que es algo muy lindo, digamos, que se trabaja dentro de Rotaract y que, digamos, es muy importante que se siga manteniendo y trabajando como este espacio seguro que son los clubes, digamos, de donde uno, digamos, sabe que el otro te entiende, te acompaña, digamos, si uno se hace parte. Digamos, eso es muy lindo y sobre todo en este distrito. En el 49-45 esto de la comunidad, digamos, del 49-45 se vive, se nota y se ve. Eh, digamos, con Germán hemos tenido la suerte de participar en distintos eventos de distintos Rotaracts. Y créanme que no en todos se ve esto, digamos, de que vemos con ustedes, de que están todos juntos, abrazados, que comparten, que hacen cosas, que se emocionan, que lloran, que se ríen, que se divierten, digamos, de una manera quizás más intensa y más linda de la que se ve por ahí en otros lugares. Pero bueno, Rotaract responde a esto de la adolescencia, digamos, y por eso, digamos, es tan importante, digamos, y por eso encuentra ese anclaje psicológico, si se quiere, por esta cuestión etaria, digamos, en relación a lo que pasa en general. Pero, digamos, crecer, digamos, salir de la adolescencia, hacer el paso a la adultez, es algo distinto y implica empezar a sostener cosas, o sea, que las cosas no son tan en el presente, sino que son más a largo plazo, digamos, y empiezan a venir otro tipo de planes. O sea, ustedes lo han vivido en relación a la diferencia de lo que es el colegio en la secundaria de lo que es en la universidad. O sea, en la secundaria importa poco lo que pase porque sabés que el año siguiente ya está todo armado y todo sigue así, digamos, en general, pero cuando empezás en la universidad ya tus tiempos, tus, digamos, obligaciones, tus proyectos, digamos, tienen que ver con otra cosa, cuántas materias te vas a anotar, cuántas vas a cursar, vas a regularizar una, vas a rendir la otra. O sea, empiezan a tener que sostener cierta estructura o proyecto hacia adelante que tiene que ver más con esta cuestión de la adultez, digamos, en general. La madurez o la adultez no es perder intensidad, digamos, en lo que se viene haciendo, sino ganar cierta profundidad, digamos, que las cosas pasen a ser un poco más profundas, analíticas, digamos, y en eso, digamos, en psicología, digamos, se trabaja mucho porque generalmente la salida de la adolescencia es el gran banco de trabajo de los psicólogos porque es donde más empezamos a consultar sobre esto que nos pasa, digamos. Cuando somos chicos tenemos quilombo, nos pasan cosas, tenemos emociones, sentimos, vamos, venimos, pero en algún momento nos empezamos a hacer cargo de eso que nos pasa, de eso que sentimos, bueno o malo y necesitamos acompañamiento, digamos, o alguna otra cosa, y es donde empezamos a consultar estas cuestiones de terapia en general. Tiene que ver con crecer y con que las cosas empiezan a tener una profundidad, digamos, y unas raíces que por ahí antes por ahí no tenían. Madurar o empezar a ser más grandes tiene que ver con esto de que lo que nos entusiasma, lo que nos gusta, ya empieza a ser un compromiso, ya empezamos a asumirlo como algo que queremos hacer, digamos, y eso implica que cuando es compromiso, ya es parte de nosotros, digamos, es algo en el que no podemos hacernos los boludos, o sea, tenemos que seguir, digamos, en general este paso de la acción, digamos, a empezar a pensar en proyectos quizás un poco más grandes. O sea, cuando empezamos en Interact, nuestros proyectos, digamos, son mucho más chicos de lo que cuando estamos en Rotaract empezamos a ver como esta cuestión de impacto, digamos, para poder trabajar. La identidad de grupo, digamos, o esto de pertenecer y ser, digamos, pasa ya a ser parte de la construcción de nuestra identidad también, digamos, porque ya empezamos a asumirnos como quienes somos o como quienes queremos ser, digamos, de acá para adelante, digamos. Eso en psicología, a grandes rasgos, tiene que ver con esto del paso de la adolescencia a la adultez. Y como se dice en psicología, si bien en la adolescencia descubrís quién podés ser, en la madurez es cuando decidís quién vas a ser. Y creo que eso lo viven y lo pasan los que entran a temprana edad dentro de Rotaract, sobre todo si vienen de Interact, y en el transcurso, digamos, del tiempo, digamos, donde van pasando por lo que es Rotaract, digamos, en general. Ahora, el problema entonces no es dejar Rotaract, sino que el problema es si cuando crecemos dejamos el propósito que tenemos, digamos, y nos olvidamos de ese propósito que teníamos y empezamos a elegir otra cosa. Muchos dicen, Rotary no es para mí cuando llega este momento de pensar en irse, digamos, en general, y eso está perfecto, digamos, porque, digamos, como siempre digo, Rotary es para todas las personas, pero no todas las personas están preparadas
digamos, para estar en Rotary o para hacerse cargo de las cuestiones que trabajamos en Rotary. Y si decidís que no es para vos, está perfecto y es valorable que hayas aprovechado lo mejor de esta etapa y que te, digamos, haya llenado el corazón, digamos, y la cabeza de un montón de cosas para que seguramente para la vida te van a servir, digamos, que está bueno. Pero en este momento de pensar el paso hacia Rotary, hoy lo que tenemos que pensar es que Rotary ya dejó de ser una estructura cerrada y es un espacio en el que podés construir. Digamos, ¿por qué podés construir? Porque hoy por hoy podés crear clubes con tu cultura, con tu forma, de la manera en la que quieras. Ya no hay un librito único de cómo se arma un club ni cómo se hace, sino que podés encontrar dentro de eso la manera de poder seguir trabajando de la manera en la que venís trabajando porque te gusta, digamos, pero cambiando el título, digamos, de lo que es el nombre del club, digamos, ahí en general. Esta flexibilidad que ha empezado a trabajar Rotary desde los últimos años, con la diversidad, la equidad y la inclusión, o esto de mejorar el involucramiento de los participantes, tiene un poco que ver con esto. O sea, si la estructura no te da ese marco que vos necesitas para desenvolverte, bueno, tiremos a mierda la estructura, hagamos una estructura propia y veamos de qué manera querés hacer servicio, cómo querés, digamos, trabajar dentro de la institución y en todo caso te ayudamos a armar un club como para que puedas seguir trabajando y estando vinculado de esa manera, digamos, en general. ¿Por qué? Porque si vos no ocupás ese lugar en Rotary, lo va a ocupar alguien que no piensa como vos. O que piensa distinto, digamos. Y el problema está ahí, porque después decimos que Rotary no cambia. ¿Y por qué Rotary no cambia? Porque ustedes se van. O sea, tienen un montón de cosas para cambiar, hay un montón de cosas que no les gustan y que no están bien. Digamos, y dicen, bueno, esto no me gusta, me voy. Digamos, y las cosas lamentablemente se cambian desde adentro. La única manera de cambiarlos tiene que ver con el tema de involucrarse. Y quizás para que Rotary cambie, lo que se necesita es esto, digamos, que sí haya vida después de Rotaract y que nos podamos involucrar, digamos, después de eso, digamos, para adelante. Escriban en el chat, si les parece, como para jugar un rato, cuáles son las cosas que no le gustan de Rotary, digamos, y hablemos un poquito sobre eso. ¿Se animan? ¿O las quieren decir? Sin miedo que total Fede en esto no va, no nos va a decir lo que está bien o lo que está mal, sino que justamente que nosotros saquemos y exterioricemos lo que creemos que no nos gusta. Tal cual. Bancame fe de que lo pienso. Pueden escribir mil cosas, ¿eh? No pasa nada, no hay problema, pero está bueno. Las cenas que son solo cenas, falta mano de obra, solo proyecto de gestión, los protocolos rígidos. Y si los dejo pensar, seguramente la lista va a ser muchísimo más larga. No se me cae una idea, perdón. No, bueno, pero lo importante es esto, digamos, tienen un poco también de idea de cuáles son las cosas que no le gustan los dueños de clubes, digamos, está Oh, buenísimo. ahí está. Pasa también en Rotaract lo de los dueños de clubes, ¿eh? No solamente Rotario. El mantener que se hizo así, que tiene que seguir, pero también pasa en Rotaract, digamos, en Rotary aún más, eso es cierto. No puedo hablar con el micro, pero participo de acá. Sus formas estrictas, si se trata un tema, se mide por tiempo en vez de llegar a la solución, a solucionar la cuestión. Bien, coincido con todas y cada una de las cosas que dicen. Me parece que la lista puede ser muchísimo más larga si nos dedicamos tiempo como para ver cuáles son las cosas que no nos gustan de Rotary. Pero si estamos hablando de si hay vida después de Rotaract, esas cosas que pusimos en el chat y las que tenemos en la cabeza, digamos, si pensamos, eso que escribieron no es solamente una queja, sino que es un lugar desde donde pueden liderar un cambio y desde donde pueden partir. Para que esas cosas dejen de pasar, ustedes tienen que estar involucrados en un club que esas cosas no las haga, digamos, y que empiece a marcar la forma de que en eso no tenemos que transformarnos. O sea, esa es un área de oportunidad como para precisamente hacer ejercicio de liderazgo que tienen y empezar a trabajar, digamos, de ahí como rotarios hacia adelante y poder trabajar en general.
Hoy les hablé de etapas, de identidad, de decisiones, con esta cuestión de lo que tiene que ver con la cuestión psicológica, digamos, en general. Y en el fondo no quise hablar sobre Rotaract, digamos, y tampoco sobre la diferencia sobre Rotary, sino hablar sobre algo mucho más personal, digamos, porque me parece que las cosas, cuando son personales, eh, tienen un poco más de intensidad y un poco más de impacto. Y esto tiene que ver sobre ustedes, digamos, cuando están llegando a esta edad en la que piensan qué se puede hacer para después o cómo ayudar a los compañeros que están llegando, digamos, a esa edad, digamos, de pensar para el después. Y sobre lo que descubrieron en estos años, porque creo que en los años que pasen en Rotaract, seguramente, digamos, habrán aprendido un montón y se habrán convertido en una persona distinta de la que eran cuando entraron. En eso, Rotaract, como parte de la institución Rotary, invierte muchísimo tiempo, dinero, digamos, ustedes invierten muchísimo tiempo en preparar sus capacitaciones, digamos, sus encuentros, sus reuniones, eh, y eso hace que, sinceramente, entren de una manera y se conviertan absolutamente en otra cosa. O sea, uno, como persona mucho más grande, puedo ser el padre de cualquiera de los que están en Rotaract por una cuestión de edad, digamos, y por suerte no. Pero uno los ve como, digamos, cómo crecen y cómo cambian, digamos, y cómo se van transformando, digamos, y eso, digamos, es algo muy lindo, digamos, de verlo y poder participar. Porque Rotaract solamente no le da solamente experiencia, sino que realmente los cambia, los hace otras personas, digamos, son otro tipo de gente desde que entraron a cuando transitan, digamos, y cuando piensan en esto, digamos, del tema de irse. Rotaract les hace ver el mundo distinto, les hace ver también a los demás distintos, y seguramente los hace verse a ustedes distintos. Ya no se ven de la misma manera de como se veían cuando entraron, digamos, en general. Hayan estado unos meses, un año, digamos, o varios años dentro de la institución. Y ahí, el esto de ser una persona distinta, digamos, y de ver las cosas de manera distinta, hay una pregunta que al final del camino de Rotaract no pueden esquivar y que tienen que ver con qué van a hacer con todo eso. ¿Qué van a hacer con todo eso que les dio Rotaract? Digamos, ¿qué van a hacer con todo eso que encontraron en Rotaract? O sea, ¿se lo van a guardar para ustedes? ¿Lo van a compartir con alguien? ¿Va a quedar como una etapa de su vida y nada más? Digamos, creo que la pregunta cuando pensamos en esto de si hay vida después de Rotaract tiene que ver con eso. Porque si es algo de quién sos, si ser rotaractiano es algo que lo sentís como parte de quién sos, podés decir que fue una etapa, pero está bien, digamos, pero lo que no podés hacer es actuar como si no hubiera pasado nada. O sea, no te puedes hacer más el boludo o la boluda, digamos, o sea, todo lo que ves malo de lo que pasa, digamos, en Rotary o de lo que hace que te vayas y todo lo demás, si lo ves, es también la posibilidad de hacerte cargo y si no te haces cargo, digamos, entender que te estás haciendo cargo de hacerte el boludo o la boluda, digamos, en todo caso, pero ya no se puede actuar como si no hubiera pasado nada, porque pasó. Digamos, pasó todo esto que vivieron en Rotaract y compartieron, digamos, y que está entre ustedes, y eso seguramente deja algo en ustedes, porque trabajan mucho para eso y si bien hoy no tienen todas las respuestas y tal vez no sepan cómo van a seguir después de Rotaract, sí saben algo. Saben lo que se siente generar impacto. Saben lo que se siente de ser parte de algo más grande que ustedes mismos. Y saben de lo que se siente de no mirar para otro lado. Lo saben. Y cuando uno sabe, no puede desaberlo. Digamos. Eso es algo, digamos, que sí tenemos que entenderlo porque tiene que ver con esta cuestión del compromiso en general. Yo creo que el servicio no tiene fecha de vencimiento. Lo que por ahí tiene fecha de vencimiento son el hacernos cargo, digamos, de lo que vemos, digamos, y de cuál va a ser nuestro rol al momento de ver estas cosas para trabajar en general. Pero sí tiene algo esta cuestión del servicio. Tiene momentos en el que te pide que decidas si lo vas a sostener o si lo vas a dejar atrás. Llegar al final del camino en Rotaract es uno de esos momentos. ¿Vas a sostener esta persona en la que te transformaste, la persona en la que sos, o lo vas a dejar atrás? Porque me gusta, como siempre, pensar cuestiones que no son tan cómodas y que tienen que ver con que en algún momento, seguramente dentro de Rotaract, sentiste que algo faltaba de parte de nosotros, de los rotarios. Algo no encontraste, digamos, algo te faltó ahí por parte de los rotarios. Un espacio, digamos, una oportunidad, que te escuchen, que te acompañen, o sea, es algo que viven quizás todo el tiempo, digamos, y que lo sienten y lo viven como una cuestión de falta. Tal vez hubo alguien que no los vio, digamos, y que no les dio una oportunidad,
Quizás hubo alguien que no los entendió en lo que ustedes querían hacer, lo que querían plantear, y los frustró, digamos, o no les permitió hacer cosas. Y quizás hubo gente que no les dio el lugar que necesitaban. Porque creo que en esto es donde venimos fallando y teniendo mucha diferencia entre lo que es el trabajo entre rotarios y rotaractianos. Sé que eso duele y duele mucho porque a todos nos han faltado oportunidades y a todos nos han escuchado en distintos espacios y en distintos lugares. Pero cuando uno tiene ganas de hacer y no encuentra el cómo y no te permiten el cómo, aparece esta cuestión de la frustración. Y que es algo que se vive mucho dentro de Rotaract en relación a cómo trabajan con nosotros. Y quizás es algo que nos va a costar un cierto tiempo poder trabajarlo y poder resolverlo. Pero hay algo que casi nadie se pregunta, digamos, respecto de eso. Y tiene que ver con qué pasa si te convertís exactamente en lo que te faltó. ¿Qué pasa si en esta salida de Rotaract te convertís exactamente en ese rotario o rotaria que no te escuchó, que no te dio lugar, que no te dio espacio para sí ser la persona que escucha, que da lugar y que da espacio? Porque afuera de la institución hay un montón de personas que van a ir entrando a Rotaract de acá en adelante y esas personas van a entrar a Rotaract con las mismas ganas que entraste vos, digamos, con las mismas ganas que vos tenías y van a entrar también con las mismas dudas y con las mismas inseguridades. Si vos no estás, si vos no estás en Rotary, si vos no vas a ser esa persona que los entiende, si no vas a ser esa persona que ellos necesitan, si te vas, no solamente vas a perder vos, van a perder los que vienen, porque los que vienen van a seguir no encontrando esos lugares de espacio y esas personas que las acompañen y que les den lugar. Alguna vez seguramente fuiste esa persona que necesitaba una oportunidad y que los rotarios no se la dimos o no la vimos y no la encontraron, pero hoy podés transformarte en la persona que la dé, digamos, dentro de un club rotario y desde un club rotario, como para poder solucionar estas cosas que no vienen funcionando bien y que vos puedas sí ser parte de ese cambio de acá para adelante. La pregunta es si vas a estar. Creo que en esto de si hay vida después de Rotaract, la pregunta es esa. ¿Te vas a quedar para hacer la respuesta y ser parte de la solución o no? Un poco eso era lo que quería traerles como para hablar sobre esto de si hay vida después de Rotaract, para incomodar un poco esta cuestión de la charla, digamos, y quedarme hablando después con ustedes. Lari, Bueno, eh, fui pensando muchas cosas que después Fede las terminaba contestando, ¿no? No soy una persona que esté por dejar de votar, ¿no? Y aunque es un poco raro los términos, ya soy notaria, pero bueno, no vamos a ir en la parte legal. Eh, pero dos cosas. Uno, esto me encanta porque está grabado y lo voy a ir a YouTube, pero bueno, no me importa. Lo he dicho muchas veces, me enoja muchísimo la gente que desaparece por completo de la institución cuando deja Rotaract, porque no me puede decir que, no, será que yo estoy muy metida, ¿no? Pero que en ningún momento después de Rotaract no se le vuelve a la cabeza lo que vivió, lo que hizo, las personas. Muchas de esas personas terminan eh, casándose, estando en pareja o siendo mejores amigos gracias a Rotaract durante toda la vida y la institución se borró. Eh, Obvio, ¿no? La única solución no es ser rotario, pero es estar por lo menos, ¿no? Presente. Eso es una cosa que tengo que tratar en terapia, ¿no? Que me molesta mucho de esa gente que desaparece de la faz de la tierra. Eh, y otra cosa que me gustó que dijo Fede, que creo que es un poco la clave que hay que empezar a entender, y es que quizás hace un par de años atrás era un poco más difícil pensarnos en un club rotario porque pensábamos solamente en nuestro club patrocinador o en los clubes que existían, ¿no? Pero Rotary ya dejó de ser así. Vos querés un club rotario, no lo encontrás, hacelo. Es muy sencillo. Lo mismo si no se sentís cómodo en tu club Rotaract, armá un nuevo club Rotaract y llevá a la gente que vos quieras y formalo como vos creas. Sí, y que en el RILA, que pasó hace poco, eh, le dije a los chicos que estaban ahí, que muchos eran interactianos, les reconocí, de que sé lo que es hacer el pase,
de Interact a Rotaract, que cuesta horrores porque pensamos que Interact no es como Rotaract, que no vamos a sentir lo mismo, que no, que imposible, que es traición. Lo sentí, acá estamos, seguimos estando, y lo mismo pasa con Rotary. Y ni hablar que si yo pasaba de Interactiana a Rotaria, no había chance que hiciera eso. Por suerte en el medio existe Rotaract, y está ese paso mucho más sencillo, pero también es un poco culpa nuestra tener que estar dando estas charlas, porque nosotros, adentro de nuestros clubes, a la gente que entra, le hacemos entender que la única etapa es Rotaract, o siempre hablamos solamente de Rotaract, ¿no? No hablo de mi querido club Plaza de la Bandera, pero porque estamos acostumbrados a hablar mucho de Rotary, trabajamos con un club rotario que a la mayoría le queda la Loma del Orto, que es Rufino, pero eh, nosotros mismos adentro de nuestros clubes solamente hablamos de la etapa de Rotaract, ¿no? Como pasa, quienes están en Interact solo hablan de la etapa de Interact. Entonces quizás nosotros que estamos hoy acá y quienes sean que estén viendo esta capacitación, taller, charla virtual, empezar a concientizar puertas adentro de nuestros clubes, ¿sí? Que existe algo más allá que Rotaract, ¿no? Que podemos, y sí hay algo que tenemos que reconocer los rotaractianos, que somos mucho más exigentes en muchas cosas que no lo son los rotarios, ¿no? Cierta presencialidad en las reuniones, sí o sí, la virtualidad, mucho no nos gusta, tenemos que cumplir con cierta cantidad de reuniones para ser socios activos, que qué sé yo, que qué sé yo. Bueno, Rotary no es así. En esas cosas es mucho más flexible que nosotros mismos, ¿no? Que también se entiende por la etapa en la que normalmente están los rotarios, pero siempre mostramos lo negativo, tenemos que mostrar también lo positivo, eh, porque entiendo que para algunos quizás es una etapa. Me voy a guardar la opinión sobre para quienes piensan que es una etapa, pero si no encontramos el lugar, no pensamos solamente en nuestro club patrocinador, pensá que podés ser un socio fundador, y podés armarlo como vos quieras. Y como dijo Fede, todo lo que nos molesta ahora, si nosotros no pasamos a Rotary y no seguimos, y bueno, va a seguir pasando, muchachos, porque si nosotros no lo estamos trabajando, lo mismo pasa dentro de nuestros propios clubes. A nosotros hay muchas cosas que seguramente no nos gustan de nuestro propio club Rotaract. No nos vamos a hacer lo que nos gusta y nos parece todo perfecto. No, hay cosas que tampoco nos gustan, y que también nosotros las vamos haciendo mejor para que el club sea mejor para quienes vengan. Bueno, lo mismo tiene que pasar para Rotary, ¿sí? Y aunque a veces cuesta, sigan insistiendo. Eh, la Lara que tenía 13 14 años, ni en pedo, hubiera entrado a su club rotario, y ser rotaria. Hoy lo soy, orgullosamente, y puedo decir que mis compañeros rotarios son mis amigos, los quiero muchísimo, y mi opinión vale igual que el de ellos que hace 10 años que son rotarios. Entonces, también dense la oportunidad, porque de afuera podemos opinar todo bastante distinto, pero una vez que entramos también podemos conocer otra realidad. Es re larga la hice, pero bueno, eso, No, sí. opiniones. Lo que tenemos que a veces entender, y quizás es lo que deberíamos empezar a trabajar, tiene que ver con estas cuestiones de salud mental. ¿Y qué pasa con esta cuestión de los duelos? Cualquier cambio implica una cuestión de duelo, digamos, y el duelo es un proceso, digamos, que en muchos casos lleva tiempo y a veces mucho tiempo, pero nos ha pasado en distintos momentos de la vida, digamos, cuando, digamos, de la primaria pasás a la secundaria y no es fácil el cambio, digamos, de poder adaptarte, digamos, ni hablar cuando te vas de la secundaria que, digamos, en las despedidas de la secundaria sentimos de que se nos acaba la vida, que a nuestros amigos nunca más en la vida los vamos a ver, digamos, de que se terminó todo para ahí, digamos, y que para adelante es todo mucho más difícil. Y, digamos, probablemente va a ser mucho más difícil encontrarnos, compartir y vernos, pero no deja de ser una etapa que se termina y otra nueva que empieza, digamos, en general. El tema es que en estos cambios tenemos como asumido de que no hay otra que seguir para adelante e involucrarnos en la etapa que viene. O sea, estamos empujados por una cuestión cultural, la de que cuando terminás la secundaria, y bueno, o tenés que laburar o tenés que estudiar, pero ya no podés seguir quedándote en la escuela para que ir siendo parte del grupo de pertenencia, digamos, en el que vos querés estar. O sea, la escuela te expulsa, digamos, y te saca para afuera, digamos, en general. Rotaract, con esta flexibilidad de la edad, de decir, bueno,
antes era 30 rajatabla y te ibas, y ahora, digamos, tiene una cierta flexibilidad eh, que hace que, digamos, he visto chicos de 40 años en Rotaract y que, digamos, me termina haciendo como un cierto ruido, digamos, por esta cuestión de pertenencia de grupo de equipos, digamos, para trabajar. Pero el irse de Rotaract implica un cierto proceso de duelo y implica también un cierto proceso de acompañamiento, digamos, en el que deberíamos empezar a trabajar. Rotary no está preparado para hacer ese acompañamiento de recepción, digamos, para darles ese lugar, digamos, pero quizás es un trabajo que deberíamos empezar a hacer desde Rotaract. Sobre todo por lo que les decía al principio. O sea, a mí me llama mucho la atención de que nuestros últimos RDR no sigan vinculados a la institución. O sea, no sigan vinculados a sus clubes, les cueste un cierto tiempo. O sea, digamos, sinceramente yo hace poco tiempo que estoy hace 4 años en Rotary. Los que conozco, digamos, que con los que he compartido, digamos, estos años y de algunos de años anteriores, me llama mucho la atención esa, digamos, de lo que sucede, digamos, en general. Y creo que es algo de que deberíamos prestar atención y por ahí hacernos cargo, digamos, hay una cierta cuestión psicológica ahí de poder trabajar este acompañamiento, digamos, esta cuestión del proceso de duelo, digamos que por ahí haría mucho más fácil el entender cuál es el próximo paso o que sigue para adelante. Bien. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Si no, en el momento quiero aprovechar también de que cuando hablaban esto de eh, el tema de entrar a los clubes o de que el cambio lo genera uno, se me vino a la mente una personita que siempre dijo que, y que entró en un club que en nuestro distrito conocemos que es bastante estructurado y bastante tradicional, que es el Rotary Club de Rosario, y una personita que dijo que si quería hacer un cambio en ese club, tenía que entrar, porque si no era lo mismo que nada, y esa personita es Sofi Penoglio, y a mí siempre me viene a la mente eso, lo recuerdo porque también yo muchas veces he dicho que yo a mi club rotario no quiero entrar por cuestiones personales y también por cuestiones de cómo se maneja el club. Pero pienso que también hay socios rotarios que te incentivan a entrar y que te incentivan a generar ese cambio. Es más, me lo han dicho ya, por ejemplo, varios rotarios que dicen, nosotros los necesitamos a ustedes. Y es eso también el entender que en las diferencias y en las similitudes podemos generar ese cambio y generar un mayor impacto también, que es en sí la visión de Rotary es ese, generar un impacto duradero. Y también quiero agradecer a un rotaractiano uruguayo que nos está acompañando, que es Leam, que es fue mi facilitador y también además fue mi facilitador en el ERAUP. ¿Lari? Qué bien, lo tenés doble, lo tuviste doble, Ale. ¿Por qué será que le gusta tanto nuestro distrito, no? Es la pregunta que me hago. Eh, no, había levantado la mano, pero por esto que dijiste de las diferencias y similitudes, las diferencias y similitudes las tenemos hasta con socios de nuestro propio Club Rotaract, digamos. O sea, yo, en mi club tengo a mi mejor amigo, tanto en Rotaract como en mi vida personal, y opinamos distinto en la mayoría de las cosas, digamos. Entonces, lo mismo va a pasar cuando vaya a un club rotario, que no voy a opinar lo mismo con todo. Eh, por ahí lo que tenemos que sacarle, digamos, el título de que son rotarios, sí, pero también pienso distinto de la gente que está ahora en mi club. Y sin embargo, hacemos proyectos, seguimos trabajando, crecemos mutuamente, porque también no es algo malo tener diferencias con la otra persona. Al contrario, creo que uno crece más con esa persona que tiene diferencias a con la que somos iguales y pensamos igual, ¿no? A mí que me digan todo que sí, un poco me enoja, ¿no? Como que quiero que me digas que no, o que tengo que hacer algo distinto, porque si no, está todo perfecto y no. Y creo que eso es una de las cosas más lindas de trabajar con los rotarios, que ellos no tienen miedo de criticarnos, ¿no? Ni nosotros a ellos, porque pasa, eh, propio hoy en mi club, ¿no? A los socios me tienen mucho miedo a la hora de decirme las cosas, mis queridos compañeros de plaza, pero cuando estoy con un rotario o algo, al igual que el ahora ser representante, ¿no? Está buenísimo y las mayores críticas las recibo de Fede, de Germán, de Leo, de rotarios, ¿no? Y estaría buenísimo que mis pares que viven conmigo en Rotaract también me digan, che, capaz que no es por acá, es por otro lado,
Eh, entonces, es darle la vuelta y pensar en eso positivo. Obvio, a lo mejor no uno se tiene que forzar a estar en un lugar donde no se siente cómodo, está la posibilidad de ir a otro o buscar otra opción, pero está bueno también que aprendamos de esas diferencias que tenemos. Rotary hoy por hoy es tan flexible que vos podés armar un club centrado en la causa de Rotarac. Y podés armar un club centrado en fortalecer Rotarac y hacer un mejor Rotarac. O sea, y tu club se puede dedicar solamente a eso, y el servicio puede pasar por ahí. Y puede el servicio ser hacerles capacitaciones, acompañarlos, darle lugar, ayudarlos a hacer proyectos. Lo interesante de poder pertenecer a la familia rotaria en un club rotario es que empezás a tener ciertos privilegios que no se tienen por ser rotaractiano y que tienen que ver con poder legislar, poder decidir, poder votar a quien querés como gobernador, o sea, poder ser parte de esas decisiones, digamos, que son importantes y que son necesarias. En nuestro distrito tenemos ejemplo de eso, o sea, hubo un club satélite de rotaractianos, un club rotario satélite de un club rotario, en el que se juntaron 9 o 10 ex rotaractianos, digamos, para empezar a trabajar, y cuando se tuvo que votar para la elección de gobernador, esos 9 votos influyeron en que el club tomara otra decisión de la que tenía al momento de elegir gobernador. Digamos, y esas decisiones son importantes y pesan, digamos, porque son interesantes. Y hace muy poquito estuve en Paraguay con Guille Sinos, que es alguien muy referente, digamos, por parte de ustedes, digamos que es una persona que se ha dedicado mucho, digamos, a acompañarlos, a trabajarlos y a formarlos. Y con Guille hace 2 o 3 años atrás habíamos tenido una charla de cómo veía él su participación en Rotary y él no la veía, no la encontraba, le parecía que no. Ahora cuando lo encontré en Paraguay, hablé con él y me encontré, digamos, con una persona que es socia fundadora de su club rotario, digamos, y que armó un club porque en el club que estaba no tenía posibilidad de estar, digamos, y participar, y está involucrado en esta cuestión de cambiar las cosas de adentro. Entonces, digamos, es interesante, digamos, de poder trabajar. Y coincido con vos, Lea, o sea, me parece que esta cuestión de los derechos va a ser algo que se va a seguir trabajando, pero para que se cambie dentro de la normativa, eso hay que poder presentarlo en una ponencia en el Colegio de Legislación, digamos que es algo que se reúne, digamos, cada 3 años en Estados Unidos, y para poder presentar una ponencia en el COL tenés que ser rotario. Entonces ahí los necesitamos, digamos, un poco para eso, para que empiecen a hacer fuerza desde los distintos lugares, digamos, y que no seamos una isla, digamos, que reclama por estas cosas. Eh, Entiendo, digamos, de que hay un montón de derechos que le faltan todavía y que todavía no quedan claros y que en los últimos calls no ha habido mucho a cuestión legislativa presentada como para mejorar las cuestiones de Rotaract. Y ahí sí, digamos, es una cuestión de tener que involucrarnos, digamos, en eso como para poder trabajar y poder presentar estas posibilidades de cambio. De hecho, en el último call, lo que se trató sobre Rotaract tuvo que ver con la edad de Rotaract. Digamos, hay clubes, digamos, en otra parte del mundo, digamos, que piensan que Rotaract tiene que seguir teniendo un límite de edad inclusive hablaban de 25 años, digamos, y no 30. Bueno, no se trató, digamos, y no se trabajó eso, pero los cambios en la normativa, lamentablemente por ahora se dan solamente por parte de los clubes rotarios y ahí también necesitamos que se involucren. Lari, No, simplemente, más que nada por la hora, agradecerte, Fede, por venir. Si bien la idea fue robada de otro distrito, nos gusta que lo puedas venir a dar acá. Eh, Sabés que, por lo menos nosotros, y como lo dijo Marquitos, eh, valoramos mucho tu rol de facilitador y cómo lo haces. Así que gracias por haber venido. La charla va a estar subida si todo salió bien. Si el señor Marco Fernández grabó todo perfecto, esto tiene que estar subido pronto en el canal de YouTube. También invitarlos a cualquier charla, capacitación, cosa que a ustedes les interese escuchar, nos digan, ¿sí? Nosotros intentamos hacer charlas de lo que vemos de nuestro lado, de lo que se necesita. Pronto va a haber una parecida a esta, pero vamos a hablar del pase de Interac a Rotarac. Así que si quieren clubes Interac o ustedes fueron interactivos, es tan bueno que después se sumen para sumar la experiencia
de su recorrido. Y bueno, gracias a Marcos Paul Fernández, que siempre está laburando por el distrito y por la membresía.